Pues muy buenos días a todos y gracias por conectarse una vez más al Foro de la Alimentación que comes. Gracias, por supuesto, también al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Vamos a ver, gracias también a nuestros panelistas, que luego presentaré, y en general a toda la cadena agroalimentaria que se reúne desde hace más de 10 años en torno a nuestras publicaciones, desde lo que es la producción, a los consumidores, pasando por la industria, la distribución y la logística. Todos los eslabones unidos en torno a este foro de la alimentación. Hoy tenemos un tema que es de especial importancia para los próximos años y para lo que se ha llamado el proceso de reconstrucción de España, pero de toda Europa en general, bajo el paraguas de lo que es el Green Deal y las distintas estrategias que está presentando la Comisión Europea. Y yo creo que es un momento muy interesante para hablar de cómo estamos, qué es lo que tenemos que hacer y también, por supuesto, y muy importante, escuchar desde el Ministerio de Agricultura cómo están viendo ellos este cambio de paradigma, este cambio que se prevé se va a producir en los próximos años. El hashtag del encuentro es Foro ¿Qué comes Green Deal? Y en base a ese hashtag, pues todo aquel que quiera aportar su granito de arena, pues será bienvenido y así tendremos mayor repercusión en las redes. Actualmente somos el foro, tengo que decir que ha tenido bastante interés. Se han inscrito más de 510 personas. Y no quiero dejar de señalar que en este caso, si se me escucha con un poquito de retardo, es que estoy haciéndolo y lo quiero destacar desde el medio rural. Estoy desde mi pueblo, desde Carbonero Mayor, donde es un ejemplo cómo la agroindustria y todo lo que rodea a la producción primaria y a la producción de alimentos es una buena herramienta para combatir el despoblamiento, para tratar de trabajar para producir alimentos para toda la sociedad. Don Luis Planas, pues le vamos a dejar la palabra para que nos pueda explicar cuál es la posición y cómo ve el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación todos esos cambios que nos vienen bajo lo que es el cambio de paradigma que nos va a traer todo lo que es el Green Deal y las distintas estrategias que está poniendo encima de la mesa la Comisión Europea. Y que muchas gracias por su participación y la palabra es suya. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a Key Comes. Muchas gracias a Ecovalia por esta participación y también un saludo a todos los panelistas, amigos panelistas que participáis en esta sesión esta mañana, en este seminario web y también, lógicamente, a todas las personas que nos están siguiendo a través de la web. Yo creo que es una gran ocasión y muchas gracias por organizar este foro, porque el tema es, yo creo, del mayor interés en el momento presente y de cara al futuro. En efecto, yo creo que lo que hemos vivido en los últimos meses y continuamos viviendo en España, en la Unión Europea y en el mundo, ha situado de nuevo al sector agroalimentario y a todos los eslabones del sector, a los productores, agricultores y ganaderos, pero también a la industria, a la distribución y, evidentemente, a los ciudadanos, en tanto que consumidores. Yo creo que en el centro de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, por un lado tenemos la pandemia, tenemos un virus al que tenemos que vencer y vamos a vencer, y por otro lado, el que estos meses han servido para reflexionar sobre lo que yo llamaría que es auténticamente importante para la vida o auténticamente importante para el conjunto de nuestra sociedad. La semana pasada, hace 7 días, estaba en esta misma fecha en Coblenza, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, y discutíamos de las lecciones del COVID-19 para todo el sector agroalimentario en el seno de la Unión Europea y en cada uno de nuestros países. Este no es el centro del foro de esta mañana, pero creo que también es un tema de gran interés,
Pero yo creo que el foro de esta mañana, para ir directamente a la materia que se me plantea, es el paso siguiente. Es decir, cuando la Comisión Europea presenta en el año 2018 sus propuestas financieras y después las propuestas de reglamento en el mes de junio del 18, está claramente concibiendo una nueva política agrícola común, una nueva orientación del sector agroalimentario en Europa que no es una continuación, sino un punto y aparte. Y yo creo que esta expresión quiero subrayarla porque es muy importante que la interioricemos. Creo que en el debate público en España aún no se ha llegado a captar ese punto y aparte que supone ese elemento de ruptura con lo inmediatamente anterior que supone las nuevas propuestas en materia de política agrícola común. Y evidentemente todo ello se sitúa en el marco de una estrategia, de un pacto verde propuesto por la Comisión Europea y adoptado por la Unión Europea. De hecho, ya la adopción del Acuerdo de París sobre lucha contra el cambio climático supuso el primer elemento en este sentido. Y la orientación, digamos, de sostenibilidad venía ya de la anterior política agrícola común. Pero yo creo que en este caso es cuando se va a producir efectivamente un cambio de orientación más sustantivo. Y la crisis de la pandemia no ha hecho sino reforzar la necesidad en el conjunto de los sectores de acelerar y acentuar ese cambio hacia la sostenibilidad. En definitiva, de pasar de una economía puramente lineal a una economía circular y sostenible, que yo creo que es, en definitiva, el nuevo enfoque. Claro, algunos se preguntarán por qué tal incidencia y tal interés en el sector primario, cuando en realidad sabemos todos perfectamente que los gases de efecto invernadero son producidos básicamente desde un punto de vista estadístico por otros sectores, por el sector energético, por el sector transporte y no por el sector primario. Pues yo creo que en realidad este es el que se haya situado en el debate a nuestro sector es también una muestra de reconocimiento de la centralidad del mismo. Es decir, que sin producción de alimentos no es capaz una sociedad de caminar hacia adelante. Por eso, cuando esta primavera la Comisión Europea publicó dos documentos, la estrategia de la granja a la mesa y el documento sobre la nueva estrategia de biodiversidad, pues dio la impresión a algunos de que se iba más allá de lo que inicialmente se propuso en la reforma en el año 2018. Y es verdad, en parte, porque la nueva Comisión Europea, en este nuevo ciclo político, este nuevo Parlamento Europeo, esta nueva Comisión, ha situado efectivamente el Pacto Verde como un elemento central de la estrategia de la Comisión presidida por la señora van der Leyen. Yo creo que este es un elemento muy claro y que no hace sino acentuar el cambio de rumbo de cara a la producción agroalimentaria en esta década. Yo creo que más allá de la PAC nos encontramos con que este 2020 a 2030 va a suponer un cambio, creo que muy profundo, en la forma de producir, pero también en la forma de vender y en la forma de consumir para el conjunto de nuestra sociedad. Como siempre, no será un cambio de la noche a la mañana, será un cambio progresivo. Pero yo creo que España, que está en estos momentos situada desde el punto de vista agroalimentario en una buena posición en el seno de la Unión Europea y en el mundo. Me gusta siempre recordar, cuarto exportador neto y el segundo en balanza comercial de la Unión Europea y el octavo en cifras globales en volumen del mundo. Creo que los últimos años y particularmente las dos últimas décadas han incrementado de forma sustantiva la competitividad de todo el sector agroalimentario español, y me estoy refiriendo a todos los eslabones, al sector productor, pero también a la industria y a la distribución, y ahora tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Las nuevas circunstancias suponen lecciones y suponen también experiencias y orientaciones distintas según el elemento y según la visión que tengamos. Por ejemplo, para agricultores y ganaderos es evidente que los objetivos que se plantean de cara al inmediato futuro suponen una necesidad de producir más utilizando menos recursos naturales. Es decir, hacer de la sostenibilidad
uno de los elementos fundamentales, junto a dos más, y no quiero alargar mucho mi intervención de esta mañana, pero que son muy importantes en este cambio, como decía al principio Ricardo Vilañez, de paradigma, que son evidentemente el reto demográfico, conseguir la incorporación de jóvenes y mujeres y evidentemente, como en el conjunto de la economía, ese reto horizontal que es la digitalización. Pero volviendo a la sostenibilidad. Cuando la Comisión Europea hace estas propuestas, yo creo que va en la buena dirección y ya lo he dicho públicamente en nombre del Gobierno de España. Ahora bien, tenemos algunas preguntas que yo ya he planteado en el Consejo de Ministros y que también están debatiéndose en el Parlamento Europeo. Porque siendo correcta la orientación, hay tres elementos que creo que hay que subrayar, son clave de cara a hacer realidad aquello que pretende y compartimos la Comisión Europea en relación con una producción más sostenible de nuestra agricultura y ganadería. En primer lugar, los tiempos. Hace falta tiempo, hace falta un periodo suficiente como para producir estas adaptaciones que son necesarias de cara al inmediato futuro. En segundo lugar, hace falta flexibilidad, flexibilidad en la aplicación. Tenemos que proporcionar parámetros que, siendo rigurosos, al mismo tiempo permitan en una Unión Europea de 27 tan diversa, y pienso también en nuestro país, en España, con 17 comunidades autónomas que van desde la producción subtropical que encontramos pues, en el sur de la península a la producción continental que encontramos en el norte de la península, cómo adaptar esas diferentes realidades. Y en tercer lugar, un punto clave, que es el presupuesto. ¿Con qué medios financieros podemos apoyar esas transformaciones? Este último elemento quedó ya cerrado y creo que bien cerrado en el Consejo Europeo del mes de julio, donde se adoptaron las perspectivas financieras para el periodo 2021-2027, incluyendo la política agrícola común, con un buen resultado para España, porque mantenemos los fondos, incluso con un ligero incremento respecto del periodo anterior y además con el Fondo de Recuperación, que aprovecho este foro esta mañana para recordar que evidentemente el sector agroalimentario es la intención del Gobierno y mi intención como ministro y como miembro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y del Consejo de Ministros, participará también activamente en relación con todas las tareas vinculadas a este fondo de recuperación y en particular las referentes a la sostenibilidad y a la digitalización de nuestra economía. Por tanto, el llevar adelante esa estrategia verde supone un gran reto de cara al futuro. Ahora bien, hemos criticado a la Comisión Europea, pero no solo España, también Alemania, Francia y otros Estados miembros, por decir, ustedes plantean unos objetivos políticos y los objetivos políticos son sin duda necesarios, pero al mismo tiempo tienen que llevar a cabo los estudios de impacto y los estudios necesarios para ver cómo se produce esa transformación de cara a esa nueva realidad de un sector primario más sostenible. Está claro que debemos reducir la utilización de productos fitosanitarios, la utilización de productos químicos. Está claro que los propios consumidores, los propios ciudadanos reclaman cada vez más una producción más natural. Esto es evidente y es una buena orientación. También en relación con los nutrientes, en relación con los plaguicidas y los fertilizantes, es decir, hay realmente ahí unos objetivos y una llamada por parte de la opinión pública que es necesario tener presente en esas transformaciones. También lo es desde el punto de vista de otros aspectos, por ejemplo, de la utilización de superficie agraria útil a efectos no productivos, es decir, reservar ese 10% que indica la Comisión Europea de cara a esos elementos que yo creo que son importantes desde el punto de vista de generar más biodiversidad y proteger evidentemente el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y el paisaje. Y hay un elemento crítico que yo me he permitido discutir varias veces en el Consejo y que le hemos preguntado a la Comisión al respecto porque me parece que ese debate hay que hacerlo. Es el debate sobre la producción ganadera, sobre la ganadería. No se puede privar
de fondos de promoción en mercados terceros a la producción ganadera europea sin discutir previamente por qué. Y yo creo que ahí no hay que tener ningún prejuicio, y yo, que soy un gran defensor de nuestra ganadería y de la eficiencia de nuestra ganadería, de la intensiva, pero también de la extensiva, que tan importante es para la articulación territorial y la cohesión territorial de España y particularmente de nuestras zonas rurales, es un elemento fundamental. Y último, pero por no siendo lo menos importante, al contrario, es todo el tema de la producción ecológica, de nuestra agricultura y ganadería ecológica, que tan importantes son, yo creo, que para el presente y para el futuro. España tiene un 9,6% del conjunto de nuestra superficie agraria útil situada dentro y calificada como ecológica. Por tanto, estamos en cabeza de la Unión Europea, pero el objetivo planteado por la Comisión es muy ambicioso, un 25% para el año 2030. Yo creo que es perfectamente lograble, pero además, más que lograrlo como objetivo, yo creo que es bueno hacer un pequeño paréntesis y hacer una reflexión de la importancia de la producción ecológica de cara al presente y de cara al futuro de nuestra agricultura y ganadería. Por cierto, que yo creo que con muy buen criterio, al abrir esta consulta pública sobre el plan de acción sobre el sector ecológico en la Unión Europea, la Comisión Europea ha anunciado la entrada en vigor de la nueva legislación para el 1 de enero del año 2022 en lugar del año 2021, lo cual me parece un elemento muy importante de cara a tener tiempo suficiente para la adaptación y para situar también a nuestros productores, a nuestros certificadores y, en definitiva, a todo el sector en condiciones de responder a los nuevos retos. ¿Y por qué me parece importante? Me parece importante porque, más allá de que nos estamos orientando, y eso yo creo que es lo fundamental, porque en definitiva el ciudadano, los ciudadanos y ciudadanas son quienes son la razón de ser de nuestra actividad productiva como sector primario y por tanto son quienes mandan, y yo creo que están enviando un mensaje muy claro de su interés por productos más saludables, producidos en condiciones de menor utilización de recursos naturales y, por ejemplo, de uno que nos es muy querido, del agua, del regadío, que tan importante es para el conjunto de todo el sector primario español. Nos han enviado un mensaje muy claro al cual hay que responder y que supone también, desde el punto de vista de la competitividad, un reto de futuro muy interesante. Estoy pensando, pondré un ejemplo. Tenemos un debate sobre el sector del olivar muy intenso que es evidente por la diferencia dentro de un inmenso sector del cual somos líderes mundiales en los costes de producción que existen desde el olivar intensivo o superintensivo al olivar tradicional en pendiente y demás. Bueno, pues no es que sea la única solución. Hemos propuesto un paquete de 10 medidas en el mes de junio que estamos debatiendo con el sector de cara a enfocar cómo conseguimos valorizar el producto. Pero dentro de esa valorización, y vale del sector aceite de oliva, pero vale también para muchos más sectores, creo que evidentemente la producción ecológica es una de las salidas más evidentes desde el punto de vista del incremento de valor de nuestra producción. Creo que ese es un elemento clave y creo que ese es un debate que tendremos que estamos afrontando ya, que afortunadamente tenemos un sector ecológico vivo, activo, con una gran visión de futuro, y yo creo que eso es muy, muy importante, sin dejar de olvidar que la realidad de toda nuestra sociedad, como de nuestra economía y nuestro sector agroalimentario, hay varias velocidades y hay que decirlo claramente. Hay quien se sitúa en la vanguardia y quien está en una posición más retrasada y al que tenemos que apoyar y ayudar, particularmente a través de la política agrícola común, para que consiga márgenes de rentabilidad que hagan que esta sostenibilidad ambiental, este enfoque verde, lo sea también desde el punto de vista de la rentabilidad de las explotaciones. Porque seamos claros, sin rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas no hay sostenibilidad posible. Los tres elementos clave de la sostenibilidad ambiental y social
solo pueden estar basados, evidentemente, en un enfoque económico que lo sea en este sentido. Pero no quisiera olvidarme tampoco de lo que es toda la inmensa red de que supone nuestra industria agroalimentaria y nuestra distribución, que pueden jugar y juegan un papel también muy importante en este cambio de orientación. Estoy pensando en algunos ejemplos concretos. He leído este fin de semana alguna gran cadena de distribución, hacía algunos anuncios al respecto. Yo mismo me atreví a situar, y es parte del debate, pues la utilización del cristal en lugar del plástico en algún envasado de algún producto muy significativo para el conjunto de nuestro sector agroalimentario, de nuestro aceite de oliva. Yo creo que la orientación está clara también sobre la circularidad de nuestra producción y yo creo que no hay ningún eslabón que quede alejado de ello. Ni el productivo, ni evidentemente la industria y la transformación, ni evidentemente la distribución. Tenemos ante nosotros un gran reto. Y concluyo. Un gran reto que va a suponer, como decía antes, no una continuación, un punto y aparte. Yo creo que España está bien situada porque tenemos un sector que es un sector muy competitivo, pero tenemos que ser perfectamente conscientes que estos nuevos retos tenemos que conseguir vencerlos, tenemos que conseguir superarlos, poniendo lo mejor de nosotros mismos y sobre todo sabiendo que hay cosas que se han hecho siempre de una determinada forma y ahora tenemos que hacerlas de forma diferente. Con ocasión de la preparación del Plan Estratégico Nacional de España que estamos llevando a cabo con las comunidades autónomas, con las organizaciones profesionales agrarias, con las cooperativas agroalimentarias, con la industria, con la distribución, con las organizaciones ambientales, hemos tenido ocasión de analizar de A a Z la realidad de todo nuestro sector agroalimentario. Y yo creo que quedan claras muchas fortalezas, pero también debilidades y elementos que debemos superar. Y yo creo que si somos capaces de situarnos en esta orientación, estaremos respondiendo a una necesidad nacional de España, pero también a una necesidad de la Unión Europea y del mundo en un enfoque que es cada vez más importante de cara al futuro. Muchas gracias de nuevo por la invitación a participar en este seminario web organizado por Kecomes y con el apoyo de Ecovalia sobre estas implicaciones de la estrategia verde para España. Y yo creo que el debate sin duda que va a seguir y esta sesión muestra claramente el interés que hay en el sector, que creo que debe extenderse. Hay una tarea pedagógica a realizar y muchas gracias por la organización de este foro en este sentido. Desde el Ministerio lo transmito a las comunidades autónomas e intentamos nosotros mismos desarrollarlo y yo creo que si somos capaces, antes de la entrada en vigor de la próxima PAC, que como se sabe será el 1 de enero del año 23, prácticamente seguro que con un par de años de retraso tenemos un tiempo útil, perfectamente preparado para conseguir avanzar en estos retos de la nueva década y en favor de un sector primario, de un sector agroalimentario que sea más sostenible y que sea capaz de afrontar esos nuevos retos y esas nuevas necesidades. Muchas gracias y un saludo a todos los participantes en este seminario y a todos los que nos siguen a través de la web. Pues muchas gracias, señor ministro. Unas aportaciones interesantes para tener en cuenta desde todos los ámbitos de la cadena. Le dejamos que siga con sus quehaceres diarios y esperamos verle pronto por aquí, por este foro y por otros que seguiremos organizando para tratar de ayudar al sector a cumplir con todo lo que va demandando la sociedad. No sé si me escucháis ahora. Álvaro Barrera, pedido en el uso de la palabra. Perdón. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos, saludar a los panelistas, al señor ministro y decir que no cabe mejor momento que abordar esta estrategia verde y que de este sector ecológico, además, estamos encantados con esta estrategia verde. España lleva trabajando en producción ecológica y en los aspectos de esta estrategia verde, desde el sector ecológico llevamos 30 años trabajando y desde Ecovalia como organización profesional, pues así, la verdad, nos sentimos orgullosos de ello. Además, España, como bien ha citado el señor ministro, parte de una muy buena posición en esta estrategia verde.
España lidera la producción ecológica, que por cierto, agradecerle, señor ministro, que el pasado viernes la Comisión Europea atendió a las peticiones que España ha defendido como líder de la producción ecológica para que se aplazara la entrada en vigor del reglamento. Desde aquí, del sector ecológico, felicitarle a usted y a su equipo por las labores y ejercer el liderazgo que merece España en producción ecológica en Europa. Como bien digo, es que España tiene una muy buena posición para abordar esta estrategia verde. Casi 50.000 productores en producción ecológica, 19.600 industrias agroalimentarias, que es ejemplo del valor añadido de la transformación. Por supuesto, lo ha citado el señor ministro, el 10% de la superficie agraria útil ya es ecológica. Estamos en una partida de salida muy buena, con esos 2.325.000 hectáreas. Algunas regiones en España están muy cercanos de ese objetivo, el 25%. Si hablamos de esta estrategia, pues creo que es global, es productor, industria, transformación. La verdad que es una estrategia de sostenibilidad y, como bien se ha citado, sostenibilidad económica, social y medioambiental. Europa va a liderar la estrategia agroalimentaria a nivel mundial y creo que es un buen ejemplo. España tiene buen punto de partida. Se ha hablado bueno, los fitosanitarios y fertilizantes. España sacó en el año 2008 una norma española de fertilizantes y fitosanitarios ecológicos. Está liderando en Europa cómo deben ser los fertilizantes y fitosanitarios. De hecho, países en nuestro entorno como Italia, Portugal o Grecia la han acogido y países del otro lado del Atlántico también. Con lo cual, estoy ahondando que España, este Green Deal, está en una situación muy buena para poderlo defender. En suelo, lo ha citado, no me voy a reiterar. En el tema de antibióticos, pues también ha sido citado. En el tema de producción ecológica, bueno, pues estamos muy bien en producción. Quizá falta promoción, que se ha citado, y consumo. En España estamos un poquito huérfanos en promoción y en consumo de la producción ecológica, pese a los 2.300 millones de euros que tenemos en consumo ya. Y ya para acabar, yo lo que creo es que nos ponemos a disposición desde Ecovalia como organización profesional, a disposición del sector, del ministerio, para colaborar en la elaboración de lo que toca ahora. Este es un documento político, pues elaborar el plan estratégico de nuestro país para abordar la estrategia del Green Deal. Y sin más, vuelvo a decir, Ricardo, enhorabuena por este foro. Creo que inauguración del curso escolar con los deberes que tenemos que hacer, las tareas que tenemos que hacer este sector agroalimentario es muy importante. Por supuesto, agradecer a los panelistas que ahora vamos a debatir y al señor ministro que esté con nosotros hoy. De verdad, agradecerle. Enhorabuena y, bueno, sé que se siente orgulloso, como bien ha indicado, de ser el ministro del país que lidera la producción ecológica en la Unión Europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias y les saludo a todos. Buen seminario. Hasta luego. Muchas gracias, señor ministro. Hasta pronto. Hasta luego. Pues muchas gracias, Álvaro, también por vuestro apoyo. Y ahora pues vamos a iniciar lo que es la participación de los distintos sectores que hemos elegido y que hemos pensado que era interesante tener en cuenta. Pues la industria, la producción, las organizaciones ambientalistas, la distribución, los consumidores y por parte de la producción más específica de productos ecológicos, Ecovalia también. Así que vamos a iniciar esta mesa redonda, vamos a decir así, con la intervención de don Víctor Juste, que es el director general del Foro Interalimentario. Cada uno de los participantes tiene 5 minutos y luego al final pues lo que haremos será debatir en base a las preguntas que podamos plantear, alguna pregunta que captemos del foro donde los participantes pueden lanzarlas y hasta que se agote el tiempo pues estaremos debatiendo y iremos dando respuesta a todas las preguntas que se vayan planteando. Así que sin más dilación doy la palabra a Víctor Juste, que es el director general del Foro Interalimentario. Cuando quieras, Víctor. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Gracias por la organización junto del webinar y también agradecer, como no, a Ecovalia el apoyo que ha mostrado para la celebración de este webinar. Bueno, las implicaciones realmente, como el título del propio webinar establece, las implicaciones de la estrategia de la Comisión para la Alimentación en España son muy ambiciosas, tanto la estrategia de la granja a la mesa como la de biodiversidad Horizonte 2030.
Nosotros, desde el Foro Interalimentario, como conocéis ya, la visión de cadena que tenemos, que arranca desde los insumos, el sector primario, la industria alimentaria y la distribución, pero con el objetivo común siempre, que es el consumidor. De ahí la importancia que el consumidor debe de tener y tiene en la cadena agroalimentaria y, por supuesto, en la implementación de estas dos estrategias. Antes de nada, quería hacer una breve reflexión, ¿no?, del comportamiento también ejemplar y poner en valor de todo el sector ante la COVID-19 durante la época del tiempo del confinamiento por parte de todos los eslabones, ¿no?, que ha demostrado una gran solidez, una gran fortaleza y responsabilidad con una respuesta que no ha tenido precedentes. La sociedad española considero que debe estar agradecida a ese comportamiento porque se ha garantizado en todo momento el abastecimiento alimentario, la calidad, la cantidad y la seguridad alimentaria. Y esto ha sido gracias a la unión de todos los eslabones y al trabajo coordinado, cada uno en lo suyo, pero con el éxito asegurado, como así se ha demostrado. Pero estamos sufriendo, y hay que reconocerlo, una crisis sanitaria, pero nunca hemos tenido una crisis alimentaria, y eso es necesario ponerlo muy en valor. Yo a veces me pregunto qué hubiera pasado si la cadena hubiera fallado, pero la cadena funcionó, y aún así no podemos caer en una falsa sensación de satisfacción, porque a la postre puede ser que la sociedad se pudiera olvidar de esto y no de importancia debida a esta respuesta tan eficaz que hemos tenido. Por tanto, siempre ahora abogo en aprovechar, quizá con inteligencia y habilidad, vamos a decirlo así, dulce momento reputacional que se ha conseguido por parte del sector y reivindicar su papel de sector esencial y estratégico, no hoy, sino también a futuro. Yo creo que es un recorrido que tenemos a largo plazo. Todo esto, como también ha dicho el ministro, no debe tampoco de ocultar las carencias y debilidades que tiene la cadena agroalimentaria, ya que aquí no se trata en estos momentos, por las conclusiones que hemos podido sacar y el análisis del periodo de confinamiento de la pandemia, no se trata de afianzar solo nuestra soberanía alimentaria, sin caer en absoluto, por supuesto, en una absurda autarquía, sino se trata de fortalecer todo nuestro tejido agroalimentario, de los insumos, la ganadería, la agricultura, la pesca, pasando por la potente industria alimentaria y la moderna y eficiente distribución alimentaria, todos en su conjunto, ¿no? Con esta estrategia de la Comisión del Pacto Verde nos encontramos ante unas nuevas acciones y compromisos de la Unión Europea que realmente son muy ambiciosos, son de alto calado y largo recorrido, como ha dicho el ministro, pero que supondrá una aplicación transversal a muchas políticas europeas y nacionales. Y aquí tenemos que estar preparados. Para la Comisión, la finalidad última de la estrategia, de las dos estrategias, es poner un poquito fin a la pérdida de la biodiversidad y convertir nuestros sistemas alimentarios en sostenibles desde un punto de vista competitivo y de protección de la salud. Pero no tenemos que olvidarnos de los eslabones, de los agentes que intervienen en esta cadena. Estamos hablando de sostenibilidad en sus tres aspectos: la económica, la social y la medioambiental. Pero aquí lo ha citado el ministro, pero también quiero poner en citar las palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que ha dicho que el Green Deal será social o no será. Aquí yo también quiero decir que la sostenibilidad no solo es un reto, sino es una necesidad que tenemos, pero que es indispensable garantizar prioritariamente y planificar y gestionar la sostenibilidad económica, porque de ella dependerá las otras dos. Ya se ha dicho por parte del ministro que no podrá haber sostenibilidad para la cadena alimentaria y especialmente para el sector primario si no tenemos una rentabilidad. Por tanto, aquí, si el sector primario, el sector agroalimentario, es un sector potente y económicamente hablando y, por supuesto, desde el punto de vista de la empleabilidad en este país, tenemos que cuidarlo de forma muy delicada. No podemos poner en ningún caso en riesgo la cadena y para ello, por lo menos, considero que se deben estudiar muy bien los pasos a dar y calculadas muy bien las consecuencias de la implementación de estas dos estrategias. Sabemos, en esta estrategia, sobre todo la granja a la mesa, sabemos lo que se exige, sabemos lo que implica, porque ahí la propia Comisión, en su declaración del 20 de mayo de este año, lo ha dejado muy claro. Sabemos también el timing, que figura en un calendario indicativo que ha pasado la Comisión Europea, pero lo que no sabemos es cómo se tiene que hacer. Aquí el ministro ha pedido tiempo, ha pedido flexibilidad. Estoy totalmente de acuerdo con él. Necesitamos tiempo, flexibilidad y mayores estudios, porque las implicaciones de esa estrategia para la alimentación en España, aún sobre el papel y con el largo recorrido que tendrá, es un poco incierto.
aunque es cierto que es muy ambicioso. Yo creo que la estrategia un modelo verde, este paso a un modelo verde dentro de la actividad económica y, por tanto, la agroalimentaria, hoy en día es percibida por agricultores y ganaderos como una amenaza realmente que puede limitar y encosetar su actividad diaria y, por tanto, un aumento de costes. Es cierto que se llama, y también se quiere considerar la estrategia como una oportunidad, pero hoy en día no está considerada así por el sector primario. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por transmitir con hechos, no solo con palabras, que esto es una oportunidad real. No podemos poner en riesgo la cadena porque es imprescindible que todos los pasos, insisto, y todas sus consecuencias estén muy, muy calculadas. Esto implica, como se ha dicho, reducción en fitosanitarios, en pesticidas, agricultura ecológica, se ha puesto en valor el potencial de España. Hay que rogar, tenemos un 9-10% de superficie útil ecológica, tenemos que llegar al 2030 a un 25%, y eso tiene que ir igual el resto de los países. Aquí es un reto que en España estamos muy bien posicionados, pero no deja de ser un reto que posiblemente lleguemos con éxito, ¿no?, a este objetivo, ¿no? Es verdad que la propia Comisión, hay que tener en cuenta, como también ha dicho Álvaro, y ha reconocido el ministro, ha pospuesto la aplicación del Reglamento de Agricultura Ecológica un año, de 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022, y esto demuestra, entre otras cosas, que la tarea no va a ser fácil, que tendremos que aceptar el tiempo de adaptación y, por supuesto, para estas políticas, y a pesar que, como he dicho, la propia Comisión Europea ha establecido un calendario, el 20 de mayo de este año, el calendario indicativo de los plazos de entrada de las distintas medidas y acciones. Esto demuestra, como también ha citado el ministro, que necesitaremos flexibilidad. Para ello, y centrándome un poco en el sector primario, no veo otro camino que conformar explotaciones agrarias competitivas, muy sostenibles, con innovación, con digitalización, con formación y, por supuesto, con medidas que puedan favorecer la estabilidad de la renta agraria. Esa es, yo creo que es la clave de todo, de la aplicación en nuestro sector, la rentabilidad agraria. Hay que buscar la forma de garantizarla, o por lo menos poner las bases para que los productores, con su trabajo y con su esfuerzo, puedan hacerla hacer rentable. Aquí, con esa estrategia, no podemos caer en la creación de desequilibrios, ¿no? Tenemos que mejorar la eficiencia de los recursos naturales, que sabemos que son limitados, y que pasa, insisto, sí o sí, por la innovación, pero una innovación sin ponernos límites, que esté basada en la ciencia y en la evidencia, los criterios y los conocimientos científicos. Aquí en esto hay que ser muy radical. La innovación sí, pero sin límites, siempre y cuando nos basemos en la ciencia. Tenemos, en todo caso, el reto, como sabemos, del reto demográfico, alimentar a la creciente población mundial, 2050 aproximadamente 10.000 millones de habitantes en el planeta, lo que supondrá incrementar entre un 60 y un 70% la producción de alimentos. Esto es un reto que solo puede hacer la cadena agroalimentaria unida, ¿no? A la vista de estos retos... Víctor. Muy bien, pues para terminar, simplemente diré que a la vista de estos retos, en España considero que es esencial trabajar con unidad institucional, con unidad de mercado, buscar el consenso sectorial y social entre todos, implicando a los consumidores, insisto, y todos juntos ser capaces de hacer que esta transición a lo verde pueda ocurrir de manera posible para los intereses del sector y de los españoles. Tenemos una estrategia, un plan estratégico a la PAC que hay que cerrar. Tenemos los programas de economía circular que han tenido en nuestro sector un trabajo ya desde hace años, se va muy por delante. Tenemos que tener muy claro que tenemos que invertir en planes de concienciación, en planes de formación, en planes de información alimentaria a la sociedad, hacernos más responsables de sus actos de compra, porque al fin y al cabo, si tenemos que enfocar las producciones a los mercados, tenemos que ser capaces de formar e informar a los consumidores de la sociedad. Estoy seguro que apostando por una alimentación más saludable, una dieta equilibrada, la información alimentaria en la sociedad a los consumidores, que también se establece con los principios de seguridad alimentaria la propia estrategia verde, son unos principios, como ha dicho el ministro, muy, muy ambiciosos, muy complejos, que esperamos que a lo largo del periodo de adaptación podamos alcanzarlo con éxito, pero también, insisto, garantizando siempre la rentabilidad del sector, que es motor al sector agroalimentario, motor de la economía y de la empleabilidad en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Vamos a continuar ahora por parte de la producción. Va a participar y va a intervenir don Agustín Herrero, que es el director general de Cooperativas
agroalimentarias. Por favor, Agustín, cuando quieras. Hola, buenos días, Ricardo, y buenos días al resto de panelistas. En primer lugar, quería agradeceros que nos hayáis invitado a participar en este seminario. Yo creo que efectivamente lo que se plantea pues, es un debate muy oportuno, porque efectivamente tenemos encima de la mesa unos planteamientos, unas estrategias por parte de la Comisión Europea que desarrollan el Pacto Verde en las cuestiones que afectan a nuestro sector agroalimentario, pero que son comunicaciones que lo que hacen es abrir un debate. Por tanto, es el momento de debatir y en ese sentido creo que es muy apropiado el tener este foro, ¿no? Yo, antes de entrar a hablar en concreto de esta cuestión, quería enviar un saludo hoy a los socios y directivos de la cooperativa Covadú, que esta noche ha tenido un importante incendio, afortunadamente sin consecuencias personales, pero entiendo que con un impacto importante y, en fin, quiero mandar un mensaje de apoyo y de ánimo para recuperar lo antes posible la normalidad en su actuación, ¿no? Covadú es una de las cooperativas más importantes que tenemos en España y, en fin, estas noticias pues siempre para nosotros son desagradables. Bueno, comparto varias de las cosas que se han dicho, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos ante una estrategia, ante unos objetivos de sostenibilidad muy ambiciosos, estoy de acuerdo. Yo creo, al menos desde Cooperativas Agroalimentarias de España, el análisis que hacemos es que obviamente estamos a favor de contribuir a la sostenibilidad, a la lucha contra el cambio climático, no hay ninguna duda, no queremos tener una posición contraria y pensamos que el sector agrario, el alimentario también, pero el agrario en este caso concreto, pues puede tener una contribución muy importante a los objetivos de sostenibilidad que se plantean. De hecho, yo creo que también hay que poner en valor el hecho de que la agricultura es el único de los grandes sistemas económicos que viene contribuyendo ya a los objetivos del cambio climático, porque desde 1990 ha reducido sus emisiones en gases de efecto invernadero en un 20%, ¿no? Ningún otro sector o sistema económico ha reducido sus emisiones en gases de efecto invernadero. Bien, entonces, pensamos que la agricultura y la ganadería y el sistema alimentario puede contribuir de forma importante a los objetivos que se plantean, que compartimos, que pensamos que son necesarios, que hay que avanzar hacia una mayor sostenibilidad, pero también es verdad, tengo que decir, nos inquietan, digamos, las herramientas o los elementos que tenemos a nuestra disposición para avanzar en este terreno, ¿no? Estoy muy de acuerdo con algo que han dicho ya los dos intervinientes anteriores. Efectivamente, la sostenibilidad económica y la social, nosotros pensamos que no se van a poder alcanzar si no se asegura la sostenibilidad económica, y en este sentido lo que vemos es que ni las estrategias que se han planteado de la granja a la mesa y de biodiversidad, ni tampoco la nueva PAC que se está discutiendo en este momento, plantean nuevas herramientas que tengan, desde nuestro punto de vista, eficacia desde el punto de vista de asegurar la sostenibilidad del sector productor. No hay nada nuevo en la nueva PAC respecto de herramientas que permitan mejorar esa sostenibilidad económica. No hay nada en las estrategias ni de biodiversidad, ni tampoco de granja a la mesa, ni en todo el Pacto Verde, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar que efectivamente si podemos sentirnos orgullosos de la contribución del sistema alimentario durante la pandemia, lo estamos, porque hemos cumplido con nuestra misión. A principios de año en España y a finales de año en toda Europa hubo grandes movilizaciones de los agricultores precisamente por la falta de una rentabilidad clara del sector. La propia Comisión en sus estudios reconoce que la renta media de los agricultores europeos está aproximadamente en el 50% de la renta media del resto de los sectores económicos,
hay preocupación porque tenemos un sector muy tensionado desde el punto de vista de la rentabilidad y también inquieto por los retos que se nos plantean, ¿no? Por tanto, el tema de rentabilidad, de sostenibilidad económica, no lo vemos, no se ha abordado. Luego quizás podemos avanzar, profundizar más. Evidentemente, si se piensan que con la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales o con nuestra reciente reforma de la Ley de la Cadena ya hemos puesto las herramientas para garantizar la sostenibilidad económica, pues yo tengo que decir que nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, inquietud desde ese punto de vista. Luego, inquietud por el hecho de que la agricultura europea, hay que recordar que el sector agroalimentario europeo es el primer exportador mundial de alimentos y el primer importador mundial de alimentos. Es decir, nuestro sector agroalimentario no termina, es importantísimo el papel de nuestro consumo interno, pero no podemos olvidar el papel que tenemos en el mercado mundial de alimentos. Entonces, Europa ya hoy es una especie de isla en cuanto a requisitos de producción agroalimentaria, en cuanto a requisitos de bienestar animal, en cuanto a cuestiones medioambientales, etcétera, porque el mundo que nos rodea está muy lejos de tener estándares o de exigir criterios de producción como los que tenemos ahora, pero ahora con el salto que se nos plantea dar, nos vamos a quedar muchísimo más aislados que respecto del resto de competidores. ¿Qué van a hacer el resto de competidores? ¿Van a seguir la senda de la Unión Europea o nos vamos a convertir en una isla en el mundo? Pues hay dudas, en este momento hay dudas claramente sobre qué va a pasar en el futuro. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la competitividad de la producción agraria europea en el mundo? Vuelvo a recordar, somos el primer exportador mundial de alimentos. ¿Y qué va a pasar con las importaciones de alimentos de países terceros? Recuerdo, somos el primer importador mundial de alimentos que no se producen con las mismas exigencias que tenemos aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente se van a cumplir aquello de que en Europa no se va a poder consumir nada que no cumpla el estándar de producción europeo? Pues a este momento tenemos muchísimas dudas porque hoy eso no se cumple. Hoy eso no se cumple. Y estamos cansados de ver ejemplos cada día de que esto no se cumple. Y no sabemos cómo se va a cumplir. No vemos herramientas tampoco eficaces para hacer cumplir todo esto, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de los retos que se nos plantean de reducción de fertilizantes, de fitosanitarios, estamos hablando de productos de sanidad vegetal y de sanidad animal. Aquí nadie utiliza fitosanitarios por deporte o por hobby o fertilizantes. Utiliza lo que es necesario. ¿Podemos avanzar en esta materia? Por supuesto que sí. Pero para eso necesitamos investigación, necesitamos medios alternativos. Lo que no podemos es plantearnos una reducción del 50% de los fitosanitarios porque sí. Ya hoy estamos viendo que hay plagas que no tienen mecanismos de lucha contra ellas. En fin, entonces, no sé, nosotros lo que pedimos es no nos negamos a avanzar y a evolucionar, por supuesto que sí, pero necesitamos medios, necesitamos recursos, como decía Víctor, me ha gustado, basados en la ciencia y sin límites. No nos pongamos a priorismos que no estén basados en evidencias científicas, ¿no? Y luego yo creo que el consumidor, evidentemente, termino rápido ya. Vale. En esta primera intervención. El importantísimo. Y es verdad que el consumidor lanza un mensaje muy claro de que quiere más sanidad, más seguridad, productos que tengan menor impacto. Estamos de acuerdo y lo compartimos. Nosotros también somos consumidores. Pero también es verdad que el consumidor es un consumidor complejo y es un consumidor que tiene respuestas distintas y diversas, ¿no? Y a la vez que exige calidad, seguridad y menor impacto medioambiental, desde el punto de vista de sus elecciones, a día de hoy al menos como consumidor, no necesariamente apuntan claramente en la línea de fortalecer o de potenciar o de pagar lo que valen los productos producidos con todos estos estándares, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo que realizar, hay mucho trabajo que realizar. Nosotros queremos colaborar, pero, bueno, percibimos con inquietud, sin duda, estas estrategias, porque a día de hoy estamos lejos de poder alcanzar lo que se nos está planteando. Y lo dejo aquí, si hay ocasión hablaremos
detalle de alguna de estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Interesantes aportaciones, como siempre. Bueno, desde el ámbito de lo que son las organizaciones ambientalistas, contamos con don Eduardo de Miguel, que es el director general de la Fundación Global Nature, que nos va a dar su opinión. Cuando quieras, Eduardo. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos. Espero especialmente, evidentemente, a que comes, que siempre nos tengáis en cuenta para estos eventos. Y espero que me oigáis bien porque he tenido un problema con la wifi y ahora estoy conectando con el teléfono. Si no me oís, pues me mandáis un mensaje o me hacéis algún gesto. Bien. Perfecto, ahora bien. Gracias. Bueno, yo hasta ahora he estado escuchando el camino que lleva a la PAC hacia una mayor sostenibilidad, cómo hemos avanzado en la agricultura ecológica, etcétera, pero el título de este taller es las implicaciones en la alimentación para España, ¿de acuerdo? Y creo que en este sentido nos está hablando de realmente el problema brutal que tenemos en este momento en España y en toda Europa con las nuevas tendencias de alimentación. Entonces, yo creo que la PAC, en principio, por muy verde que sea, por muy sostenible que vayamos avanzando, no tiene una implicación directa sobre el consumo. Es decir, llevan trayectorias totalmente divergentes. La PAC cada vez es más sostenible y nuestro consumo cada vez es más insostenible. De hecho, yo creo que no hay una estrategia nacional en España para conseguir una alimentación más sostenible. Las comunidades autónomas llevan sus propias estrategias con pequeñas normas que pueden influir en comedores colectivos, etcétera, pero poco más. Francia, en este aspecto, está haciendo un esfuerzo brutal. De hecho, nosotros estamos colaborando en proyectos a nivel europeo con socios que están trabajando en estos planes de nutrición saludable en el caso de Francia. Lleva ya el cuarto plan de nutrición saludable desde 2001. En 2019 ha visto la luz el cuarto plan de nutrición. Y claro, los datos de Francia, en España tendremos datos similares, son salvajes. Es decir, en 10 años ha disminuido el consumo de leche, de quesos, de yogures, de carne, salvo el de aves, de verduras, frutos secos, y en cambio ha aumentado un 53%, ojo, en 10 años, un 53% el consumo de pizzas, pastelería, bollerías, tartas, sándwiches, etc. En paralelo se hizo un estudio entre 2008 y 2018 en Nutrimed Santé, con 165.000 personas voluntarias, que identificaba factores muy serios sobre temas de salud, y el estudio dio Nutrimed sobre el consumo de productos ecológicos, de productos biológicos, ¿no? Donde se trabajó con 29.000 consumidores. Estos estudios han ido acompañados de trabajos muy serios sobre el impacto ambiental también de las diferentes dietas del consumidor medio francés, tanto sobre emisiones de gases de efecto invernadero, territorio utilizado, utilización de determinados o emisión de determinados contaminantes, etc. Evidentemente, España no ha hecho este esfuerzo ni ha hecho este trabajo. Tendremos cifras en algunos casos similares e incluso peor. Entonces, evidentemente, si nosotros queremos establecer una estrategia para la PAC, no se trata de decidir qué es lo que queremos cultivar los sindicatos agrarios o el agricultor en cuestión. No. También tenemos que decidir qué queremos comer y, por lo tanto, qué queremos cultivar. Por supuesto, también han hecho una proyección de lo que se debería comer de aquí a 2050 y en base a eso se ha hecho también una serie de propuestas de remodelación un poco del paisaje agrario francés o cómo debería de verse el paisaje agrario francés de aquí a 2050. Ojo, teniendo también en cuenta lo que serían las exportaciones. Bien, volviendo al tema ecológico, evidentemente España en este momento pues, es el país más avanzado en cuanto a superficie de cultivo ecológico, pero evidentemente no somos el país que más productos ecológicos consume y tenemos que llegar a un 25% de territorio agrario en cultivo ecológico de aquí a 2030, según la Estrategia Europea de Biodiversidad y según el Pacto Verde, pero evidentemente no sabemos si vamos a llegar a un consumo equiparable por parte del consumidor medio español. Entonces, volviendo un poco a lo que contaba Agustín Herrero, efectivamente hay una disparidad entre lo que la gente pide, que es una alimentación más saludable, y lo que la gente luego consume, ¿no?
Los datos que ha arrojado Francia son brutales y esto habría que ponerlo encima de la mesa. Y es que hay una probabilidad de padecer obesidad inferior en un 62% para el caso de hombres y un 48% en el caso de mujeres que consumen en biológico, un 31% menos de probabilidad de presentar síndromes metabólicos como diabetes tipo 2, un 25% menos de riesgo de cáncer, un 34% menos de riesgo de cáncer de mama y un 76% menos de cáncer del tipo linfomas para las personas que consumen producto biológico. Ojo, que son personas que normalmente tienen una dieta más rica en verduras, en frutas y hortalizas, que a su vez son los productos que más residuos tóxicos pueden tener. Es decir, que realmente estamos viendo que los datos de consumo para la salud, de consumo orgánico, biológico para salud, son incuestionables. Evidentemente, tenemos todavía en este sector muchísimos terraplanistas, ¿vale? Tipo COVID, de acuerdo, que niegan que la producción ecológica sea más sana para la salud. Pero es que también para el tema del territorio, para el consumo de territorio, es fundamental considerar esto teniendo en cuenta que tenemos dentro de esta estrategia la necesidad de generar un 10% de suelo agrícola con fines medioambientales, ¿no? El consumidor ecológico necesita un 23% menos de territorio para producir su comida y un 26% menos de energía. Es decir, con esto tampoco estoy sacralizando la alimentación ecológica ni la producción biológica, pero tiene que ser una parte fundamental de nuestra estrategia conseguir ese cambio en el consumo. Pero como bien decía Agustín, luego lo que ocurre es que consumir ecológico en el caso de Francia supone 8,8 euros al día, mientras que el consumo convencional es 7 euros al día, es decir, es un 23% más caro. Pero en el salario global medio francés supone un 5% más de tu salario dedicado al consumo, a tener una dieta equilibrada. Hombre, decidir que el 5% de tu salario vaya a comer mejor, pues tampoco es nada demencial, ¿vale? Cuando siempre se nos acusa de que la agricultura ecológica es mucho más cara, que no se puede llegar a consumir en ecológico, etc. Es mentira. Evidentemente hay un sector pequeño de la población donde llegar a comer ya le es muy difícil, pero el sector medio de la población está eligiendo ir a la final de la Champions, gastándose una pasta, hacer un crucerito o seguir fumando. Es decir, se trata simplemente de una elección. Pero bueno, ahora volvemos a la PAC. Para eso tenemos la PAC. Para compensar en buena medida ese 23% más caro que sale el comer en biológico. Y para no ocupar más tiempo también hay que tener en cuenta que, y esto es un dato brutal que ha salido también en Francia, es que el 10% de la superficie agraria es lo que nos da, perdón, el consumo de productos vegetales representa el 10% de la superficie agraria, ¿de acuerdo? El resto está para otro tipo de producciones y la mitad de la superficie agraria de Francia está para producir piensos y forrajes para alimentación ganadera. Con eso, evidentemente, no estamos diciendo que no se consuma carne, hay que seguir consumiendo carne, pero hay que reenfocar la utilización de esa superficie para el uso ganadero. Y para nosotros es fundamental, como entidades conservacionistas, el recuperar la producción de proteína nacional. No nos olvidemos que detrás de todo esto en Europa tiene la estrategia proteica. Dependemos absolutamente de proteína importada de fuera del continente y Europa no se puede permitir seguir alimentando sus ganados con proteína básicamente soja y otros productos que vengan de América y de otros continentes. Entonces, creo que es fundamental en la estrategia española recuperar la producción de legumbre y no es tanto ya para el consumo de humanos, sí para el consumo animal. En eso estamos intentando hacer una serie de proyectos pilotos. Por cierto, el ministro solamente recibe a una serie de grupos ecologistas, no de otros grupos que estamos reclamando constantemente estar dentro de estas estrategias y que estamos trabajando directamente con grandes redes de agricultores y de ganaderos, con los que precisamente estamos intentando implementar estos proyectos pilotos. Y finalmente, Eduardo. Sí, acabo ya. España es el país con mayor biodiversidad de Europa. Tenemos la biodiversidad por castigo. Bueno, pues si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Vamos a diferenciar nuestras producciones en base a esa biodiversidad que mantenemos. Ya hay muchos productos que están utilizando la biodiversidad como herramienta de comercialización, que se está exportando mucho producto delicatessen muy diferenciado gracias a la biodiversidad. No la veamos como un castigo, sino veámosla como una oportunidad. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Eduardo. Para continuar, vamos a dar la palabra a don Aurelio del Pino, que es el director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, ACES, que nos va a dar su visión sobre las implicaciones que pueden tener toda la estrategia verde en la alimentación para España. Cuando quieras, Aurelio. Pues muchas gracias, Ricardo, y enhorabuena por la organización de este panel. Buenos días a todos los panelistas, viejos amigos, conocidos, que nos estén escuchando también a través de Internet. Y realmente, como habéis señalado todos en las intervenciones previas, lo que se está abriendo aquí es un debate de complejidad. Realmente no estamos en un debate de una opción, si es la opción A o la opción B, sino un debate de cómo gestionamos una complejidad que va a ser una complejidad creciente y que va a afectar a todos los operadores de la cadena. Y en esa gestión de la complejidad lo que hay que hacer es tratar de poder conjugar principios que en principio parecen irreconciliables, y aquí lo que vamos a tener sobre la mesa es la necesidad de ver cómo incorporamos todos y cada uno de esos principios a nuestra actividad empresarial, tanto como distribuidores, como industriales, como productores agrarios, que hasta ahora pues esa parte de gestión de la complejidad la tenían, por así decirlo, un poquito más lejos, porque realmente la práctica agronómica en sí era compleja, pero el objetivo, que era producir cada vez mejor y más barato, pues bueno, se podía gestionar de manera sencilla. Sencilla en cuanto a principios, no en cuanto a actividad profesional. Venimos de un proceso, el proceso del COVID, donde se ha puesto de manifiesto, como bien ha señalado también en las intervenciones anteriores del ministro o de Víctor o de los anteriores ponentes, en la que hemos visto que todos somos necesarios. Yo no quiero dejar de reivindicar esta necesidad de no perder de vista que realmente somos una cadena y que en la cadena ninguno sobra, ninguno falta y todos tenemos que ser igual de profesional y eficiente. Y es una cadena que tiene que circular en los dos sentidos. Es una cadena de transmisión de la necesidad de la producción, o una cadena de distribución en el sentido tradicional, en el cual los productos producidos en el campo, la única forma de comercializarlos es haciéndolo llegar de la manera más eficiente a la mesa del consumidor. Por eso, por ejemplo, la comunicación se llama From Farm to Fork, es decir, hace falta que el producto no se quede en el campo, sino que esté realmente en la mesa, pero también es una cadena que funciona en otro sentido, es decir, desde la distribución o desde los operadores que estamos más en contacto con los consumidores, tenemos que hacer llegar a la producción la orientación del mercado, es decir, qué es lo que va queriendo el consumidor en cada caso y qué se puede vender y cómo hay que venderlo, y realmente en ese funcionamiento eficiente de la cadena aguas arriba y aguas abajo será donde podamos conjugar esos principios. Nosotros, como sector de la distribución, llevamos muchos decenios acostumbrados a gestionar esa complejidad creciente que está llegando con los temas medioambientales, es decir, tenemos que gestionar aspectos medioambientales de gestión de las tiendas en materia de logística, de emisiones, de instalaciones, de gestión de envases, de la gestión de las bolsas de plásticos, de ver cómo consigues que el consumidor no pierda utilidades al mismo tiempo que haces que poco a poco vaya transformando sus hábitos de consumo, pero a su vez es el consumidor el que te está demandando el cambio de hábitos de consumo, y tienes que gestionar al mismo tiempo que las demandas, las reclamaciones de los consumidores, que acaban sufriendo precisamente la incomodidad de eso que están demandando como consumidor ciudadano. Y aquí estamos trabajando intensamente con todos nuestros proveedores para hacerle llegar esas necesidades de mejorar el diseño de los envases o el diseño de los productos, o cuando estamos hablando de alimentación, ya de productos de alimentación, cómo incorporar cada vez más al surtido productos ecológicos o bio, y tratar de trabajar con los productores de ecológico y bio para tratar de abrir ese mercado, pero al mismo tiempo abrir un mercado que realmente haga que estos productos sean aceptables. Es decir, estamos viendo en los últimos estudios de ecológicos cómo el consumidor
ya no es un consumidor seccionado en dos, el consumidor de ecológico y el de no ecológico, sino que todos son consumidores de ecológico y hace falta precisamente que esas opciones estén sobre el mercado para que el consumidor las pueda elegir y que el producto sea igual de bueno desde el punto de vista organoléptico de calidad. Estamos trabajando en mejorar la oferta de frescos en las tiendas, pero también en procesos muy complejos en los que trabajamos también con la industria alimentaria, como el de la reformulación de los productos de nuestras propias marcas. Y al mismo tiempo conseguir unos estándares de seguridad alimentaria en los que realmente la distribución, al igual que en los casos anteriores, ha sido pionera en esa transformación. Es decir, nosotros a la hora de seleccionar a nuestros proveedores les decimos que incorporen, porque forma parte de nuestra forma de trabajar, determinados controles y estandarización de las producciones que nos aseguren precisamente que los criterios de sostenibilidad y seguridad alimentaria se cumplen. Y eso a veces no es sencillo. Es decir, nosotros tenemos una larga experiencia con nuestros proveedores en los que tú les vas exigiendo cosas adicionales de incorporación de esos procesos complejos en la forma de trabajar, cosa que es difícil de incorporar realmente a la producción. Es decir, a veces son productos sencillos, pero lo que sí es cierto, no son procesos sencillos, pero lo que sí es cierto es que cuando tú incorporas esas nuevas formas de trabajar a tu producción agraria o a tu producción industrial, acabas al mismo tiempo abriéndote la posibilidad de mejorar la comercialización y la posibilidad de apertura de muchos mercados. Y además tenemos que gestionar esos procesos complejos de economía circular, de alimentación, con la necesaria eficiencia y sostenibilidad económica de las producciones. Aunque la distribución siempre aparece como el malo de la película en estas cuestiones, yo sí os puedo asegurar que el trabajo de nuestra asociación desde hace muchos años, y por lo menos los panelistas sí me conocen en ese sentido, es que nosotros queremos que el sector agrario sea un sector sostenible y rentable en el medio y largo plazo, porque no podemos tener una agricultura que no sea rentable y sostenible. Y eso en algunos casos sí está en nuestra mano, es decir, está en nuestra capacidad individual de relación de cada una de las empresas con sus proveedores para poder trabajar en ese proceso de implementación empresarial de procesos de eficiencia, y otras veces son problemas de carácter sectorial que exigen un enfoque mucho más complejo y en el que realmente nuestra capacidad de intervención es más pequeña porque realmente nosotros no tenemos esa capacidad de mercado que en muchos casos nos acaban reprochando. Pero nuestra voluntad es esa. Desde el año 2007, vosotros que me conocéis de la asociación, sí, desde el año 2007, vosotros que me conocéis, nuestra asociación está planteando esos debates a través de estudios, informes, cómo fue lo que nos llega y cómo tratar de mejorar la eficiencia, y que esas eficiencias y que esas mejoras de rentabilidad lleguen hasta el último productor. Pero realmente en estos procesos la técnica y nuestro diálogo desde un planteamiento racional, desde un planteamiento serio, metodológico, basado en la ciencia, y sobre todo en este caso lo que se nos va a plantear en todos los procesos o en el aterrizaje de estos principios complejos al proceso de trabajo es ver cómo se hace eso de acuerdo con el estado del arte, es decir, con lo que tenemos desde el punto de vista técnico y tecnológico como posible, y desde el punto de vista de la realidad de los mercados, porque los mercados son muy complejos, no todas las producciones agrarias son iguales, no todos los mercados están pasando por la misma situación, y lo que hay que hacer es tratar de seleccionar y tratar de ir dando soluciones concretas a cada uno de los mercados concretos y a cada una de las relaciones económicas concretas. Si ese planteamiento desde el punto de vista del análisis racional y técnico y metodológico está bien hecho, desde luego la distribución alimentaria puede ser un gran aliado en el enfoque, por lo menos, de cómo deben de resolverse los problemas. Así que, pues, en este debate que está abierto, y que esta no será la primera ni la última de las sesiones que seguramente organizaréis vosotros, Ricardo, pues contad con nosotros, porque realmente habrá que ir sector por sector, caso por caso, viendo cómo esas diversidad de principios, muchas veces antagónicos, hace falta gestionarlos y encontrar soluciones concretas
Y aquí solo se puede hacer eso de la mano de la industria, la distribución y la producción agraria conjuntamente. Es decir, no serán adaptadas o no serán adecuadas soluciones que se hagan sin contar con todos y cada uno de los agentes. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Aurelio. Vamos a dar la palabra a los consumidores, a ver qué opinan los consumidores de todo esto que están oyendo y de esto que se está planteando a nivel de la Comisión Europea. Y para ello contamos con don Fernando Moner, que es el presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios de CECU. Así que, Fernando, cuando quieras, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, agradecer a Kecomes y a Ecovalia, obviamente, la organización de este evento. Y antes de empezar con los retos, con las implicaciones de esta estrategia, dos reflexiones. La primera es que la reputación y el reconocimiento de todos los eslabones del sector alimentario en España están en el mejor momento que nunca han conocido. Y todo ello ha sido por la respuesta que han dado todos los eslabones ante la situación de pandemia que todavía, por desgracia, seguimos viviendo. Y esto no lo digo yo, Fernando Moner, esto no lo dicen los propios ciudadanos, no lo dicen las familias, no lo dicen los consumidores, a los que hemos encuestado durante la pandemia, y la verdad es que mantener este grado de reputación y reconocimiento es una de las cosas que nos tiene que preocupar a todos para hacer un trabajo conjunto y obviamente que ese reconocimiento y esa reputación se mantenga. La segunda reflexión, y me parece importante porque la ha sacado el ministro, es que también nos hemos dado cuenta durante esta pandemia de la realidad de lo que implica el sector agroalimentario en ese efecto invernadero, en ese cambio climático. Y aquí quiero decirlo con mayúsculas. Es decir, por desgracia, las familias, los ciudadanos, los consumidores, teníamos la percepción de que nos llegaban titulares donde el sector agroalimentario era uno de los que estaba provocando en mayor medida ese cambio climático y ese efecto invernadero. Y ahora nos hemos dado cuenta, y por eso hay veces que dices, bueno, de todos los males sale algo bueno. Pues si de esta pandemia podemos sacar algo bueno, es que se ha hecho realidad el efecto real del sector agroalimentario desde el punto de vista medioambiental no es tanto ni muchísimo menos como se decía, y ahí tenemos que mirar a otro tipo de sectores, a otras industrias y sobre todo al sector del transporte. Sí a los retos de esta estrategia verde. Es decir, ¿quién puede estar en contra de unas dietas más sanas y sostenibles? ¿Quién puede estar en contra de unos etiquetados obviamente más claros y que nos informen realmente y que nos hagan que nuestros hábitos sean mucho más responsables, mucho más racionales, mucho más críticos y exigentes, que seamos más eficaces y eficientes, que hagamos más con menos? Contra eso obviamente no se puede ni se debe estar. Ahora bien, algunos puntos que a mí me preocupan. Primero, debemos acostumbrarnos a no demonizar productos. Primero, no hay ningún alimento que nos dé salud ni ningún alimento que nos mate, ¿vale? Al final son las dosis, los equilibrios, las dietas, y en eso es donde debemos insistir, ¿vale? En segundo lugar, evitar la tentación de ser hipócritas. Y yo voy a poner un ejemplo. Es decir, llevamos años demonizando, por ejemplo, no un alimento en este caso, sino un producto que es el plástico. Pero no nos damos cuenta que el plástico tiene una relación directa con la seguridad alimentaria y el incremento de la seguridad alimentaria que hemos tenido estos últimos años. Lo que tenemos que hacer, y aquí yo me dirijo más a las administraciones, es unas buenas políticas para intentar invertir en la búsqueda de sustitutivos que sean más respetuosos con el medio ambiente, en que el tratamiento de residuos sea mucho más idóneo del que tenemos en estos momentos, porque al final el plástico no tiene patitas y se va a los ríos, ni se va a los montes, ni se va, es decir, quizá las personas tengamos una implicación mucho más directa y quizá no se ha invertido suficiente en esa formación e información. Porque si no, ahora mismo vamos a hacer el paralelismo con los móviles. Estamos hablando de miles de millones de móviles en el mundo.
si no buscamos un sistema para tratar los residuos que genera este producto, nos vamos a encontrar, ya nos estamos encontrando, con un residuo que genera muchos y peores problemas a nuestro entorno que otros que parece que hemos demonizado. También debemos luchar contra la competencia desleal y la publicidad engañosa. Todos sabemos que hay unos productos que tienen unas ventajas, unos alimentos que tienen unas propiedades, alimentos además que vienen de esos mares, de esos ríos, de nuestras tierras, de ganadería, de agricultura, pero luego vemos y al consumidor nos llega la publicidad de un producto que parece que tomando ese producto en concreto vamos a tener todas las propiedades de esos alimentos naturales, de esos alimentos también ecológicos, biológicos, etcétera, etcétera, simplemente tomándonos este otro producto. Y no tenemos herramientas suficientes, primero porque a pesar de que hay leyes, no tenemos la capacidad de que se cumplan como se deberían cumplir, pero no tenemos herramientas suficientes para poder ir contra ese tipo de publicidad que está engañando al consumidor, que está modificando sus hábitos hacia hábitos, obviamente, que no son ni los más responsables, pero obviamente tampoco son los más sanos. Y aquí voy a recoger unas palabras que ha dicho Eduardo, de que las administraciones no están haciendo mucho, por ejemplo, en el tema de producción ecológica y tal, pero no están haciendo mucho en intentar formar e informar a los consumidores. Porque al final el éxito de cualquier estrategia la tiene el consumidor final, con sus hábitos. O sea, el hábito de un consumidor puede cerrar una empresa o puede hacer que un producto sea el más exitoso del mundo. Pues vamos a invertir en que ese consumidor tome decisiones mucho más fundamentadas, mucho más responsables, mucho más racionales. Si no invertimos en que el consumidor tome decisiones mucho más lógicas, al final nos encontraremos con que todas estas estrategias, todos estos nuevos retos van a ser un fracaso. Por lo tanto, que no tengamos que ser solo las organizaciones sociales, las de consumidores, y gracias a que estamos encontrando apoyos de entidades como cooperativas, como la distribución, como alguna empresa que realmente no solamente quiere vender su producto, sino además dice, no, es verdad que hay que crear consumidores mucho más racionales y mucho más responsables. Por lo tanto, yo creo que estas estrategias, tanto desde el punto de vista de la biodiversidad como el de la granja a la mesa, son bienvenidas con los retos que trae, pero el éxito de las mismas no pasa solamente por invertir más dinero en los primeros eslabones, sino por convencer ya de una vez por todas al consumidor de lo que realmente es importante. Y al final lo que realmente es importante obviamente son unos hábitos saludables y obviamente el ser mucho más eficaces y eficientes. Yo no sé si ha cumplido el tiempo, si me he pasado, Ricardo, ya estoy a tu disposición. Y muchas gracias. Pues muy bien, Fernando, en tiempo y forma. Muchas gracias y para terminar esta primera ronda vamos a dar la palabra para que exponga su posición con respecto a la estrategia verde. Ya nos ha atisbado un poquito su posición también en la primera intervención como patrocinador, a Álvaro Barrera, que es el presidente de Ecovalia. Así que Álvaro, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Ya he saludado antes a los ponentes y la verdad que me ha encantado escucharlo a todos los participantes y panelistas porque son realmente un ejemplo de la grandeza que tiene esta cadena agroalimentaria en España, que está muy bien estructurada y la verdad con buenos representantes y sobre todo si estuviéramos en otros debates o en otros países, le aseguro que la acogida y la predisposición que tienen los eslabones de la cadena a desarrollar esta estrategia verde, la verdad que partimos de una muy buena base. Realmente, yo, bueno, para completar, me ha encantado las exposiciones desde Víctor hasta la última de Fernando, pasando por todo Eduardo, Aurelio, Agustín. Creo que tenemos mucho hecho, ya lo hemos dicho, ya 20 años trabajando en reducción de fertilizantes fitosanitarios, con lo cual esta estrategia a nivel europeo, cómo va a aterrizar aquí en España, la tenemos que ver, pero aseguro aterrizaremos de otra manera. En esta estrategia creo que es un paso para aplaudir de la Comisión, del documento político, en marcar una estrategia para el resto del mundo. Realmente está marcando una estrategia de por dónde tienen que ir
por dónde tiene que circular la alimentación futura. Es una estrategia a largo plazo, no nos olvidemos. Entonces, a largo plazo, obviamente, lo que está puesto aquí a todos los ciudadanos, a todos los consumidores nos gusta. Queremos una mayor salud y viendo la situación de pandemia que hemos tenido y, bueno, la situación de pérdida de biodiversidad que tenemos tenido, el informe del Tribunal de Cuentas, las actuaciones que se están llevando, de cómo pueden ir a buen término. Siguiendo con la conclusión, es una necesidad para futuro, es que o trazamos unas estrategias acorde con biodiversidad, adaptada a la mitigación del cambio climático, o es que no tendremos futuro. Es que, como me dicen en mi pueblo, estos son lentejas, realmente. Hay que tomarlas y moderarlas, por supuesto. Se ha mencionado por parte de Agustín, por supuesto, de Víctor, que esto tiene una sostenibilidad, por supuesto, económica, social y medioambiental, pero es que no debemos de perder todo ello. Y ahora más me preocupa o más debemos de interesarnos por la estrategia que cumplamos en este país con las directrices del Green Deal. La estrategia menciona unas bonificaciones fiscales. La estrategia, estamos hablando de esa fiscalidad, cómo va a evolucionar. La compra pública, tenemos que ver cómo está situada. Los catering, cómo actúan los estados. Tenemos ejemplos en el estado de la Unión Europea, cómo trabajan ellos. Creo que es una situación sanitariamente sumamente importante. Después tenemos que ver que a nivel de lo que nos toca en producción ecológica, bueno, pues no nos asusta la producción ecológica, pues también tenemos que competir con países terceros. Pero las reglas del juego dicen que la producción ecológica, para que entre un producto marcado con bio, con orgánico, con eco, tiene que cumplir las mismas reglas del juego aquí, en Marruecos, como en Túnez, como en Sudamérica. Entonces, bueno, pues creo que la Unión Europea lo que viene a tratar es que hemos trabajado en salud, que las importaciones de alimentos traigan una salud hasta ahora, y ahora le ha metido otro paquete de una sostenibilidad medioambiental y social. Eso es algo muy importante. Vamos a ver cómo nos desmarcamos. Se ha citado que Europa tiene un comercio espectacular y, bueno, pues ahí seguiremos. Yo no quiero abarcar, porque creo que el debate es importante seguirlo trabajando y creo que me ha gustado mucho lo que ha dicho ahora Fernando Moner, que la cadena alimentaria está muy reconocida por el ciudadano. Lo ha dicho Víctor y Agustín. Hay que aprovechar esa imagen que tenemos. Oye, el sector agroalimentario, productores, industria, transformadores, comerciales, estamos aquí, consumidor. Nos tiene usted que poner en su sitio. Usted tiene que saber que somos necesarios, ahora más que nunca. Por lo cual tenemos que aprovechar. Ahora mismo hay una tormenta perfecta que si la sabemos trabajar y producir nos llevará a buen término. Que la producción ecológica ahora mismo está muy señalada, está en el punto de partida. ¿Por qué? Porque hemos hecho nuestro trabajo en 30 años. Es el único sistema de producción reglado en toda la Unión Europea que mitiga el cambio climático. Habrá otros, pero reglado de forma pública en toda la Unión Europea, pues solo hay que trabajar. Para eso tenemos el año 23, donde se van a establecer otras medidas de otras actuaciones de sistema de producción, pues que vayan acordes con la producción ecológica o siguiendo la línea de producción ecológica. Yo, sin más, deseando entrar en el debate, creo que esto es una oportunidad, no es una amenaza, sinceramente no es una amenaza, y aparte el sector, mis asociados así no lo ve, desde el sector profesional de la producción ecológica no lo vemos. Creo que se puede producir, la producción ecológica es un ejemplo de producir con valor añadido a futuro, a largo plazo, con rentabilidad de las explotaciones y agronómicamente viable. Pues Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Las preguntas que se nos han planteado a través del chat van dirigidas al Ministerio de Agricultura, por lo cual se las trasladaremos a su equipo, al equipo del ministro. Y en cuanto a las preguntas para los ponentes, no ha entrado ninguna específica en base a lo que se ha planteado. Entonces, si queréis, yo lo que os planteo es hacer una ronda de intervenciones, un poco de un par de minutos de cada uno, señalando digamos, aquellas propuestas concretas dentro de todo lo que habéis comentado que tendrían que tenerse en cuenta de cara a la colaboración que tienen que tener los sectores ahora para concretizar esas propuestas, esas estrategias que ha puesto encima de la mesa la Comisión Europea. Si queréis, empezamos también por el mismo orden.
que sería en este caso, Víctor, me parece, con 2 minutos, pues para plantear propuestas concretas, aunque a lo mejor podamos quizás coincidir muchos de vosotros en vuestros planteamientos. Muy bien, gracias Ricardo. Y bueno, aparte, en primer lugar, aparte de felicitar a mis compañeros panelistas por sus magníficas intervenciones, yo creo que los asistentes se pueden llevar una idea bastante clara de esta estrategia y de los distintos puntos de vista en defensa, ¿no?, de los intereses de nuestro país, de nuestro sector agroalimentario. En cuanto a propuestas concretas, yo, Ricardo, te diría que ahora mismo tenemos propuestas muy en el papel, ¿vale? Pero yo abogo fundamentalmente, como he dicho, por la unidad institucional, la unidad de todos los sectores, el trabajo en conjunto, buscando el consenso, basarnos en criterios científicos y apoyar de una forma clara, con palabras, pero también con hechos y sobre todo con ayudas económicas, la innovación. La innovación que nos va a llevar a la digitalización. La innovación que también, esto no se ha citado durante el webinar, pero hay que tener en cuenta que la propia estrategia, uno de los hitos que establece es llegar a 2025 con Internet banda ancha a todas las zonas rurales, ¿no? Estamos hablando mucho de Internet en las zonas rurales, de 160, y bueno, por fin la estrategia ya lo prevé para el 2025. Yo creo que eso es un hito importante, es una medida que va a beneficiar mucho al ámbito, al sector agroalimentario. Hay que tener en cuenta que tenemos un sector en España agroalimentario que es complejo. Y como es complejo, es un poco complicado de gestionar, ¿eh? Entonces, tenemos que adaptarnos, lo ha dicho también muy bien Álvaro, adaptarnos a la idiosincrasia de cada cultivo, de cada producción agrícola, ganadera o pesquera o acuicultura, ¿no? Y esta estrategia nos va a obligar a segmentar muy bien las distintas paradojas o distintos realidades y escenarios en los que nos encontramos y tenemos en el sector agroalimentario. Pero todo ello yo creo que tiene que partir, como he dicho, fundamentalmente en la unidad de todos, en el consenso, en el diálogo, y luego una apuesta también por la innovación, la digitalización, sin olvidarnos nunca de continuar con la formación y la información a los agentes del sector, a los agricultores y ganaderos y el resto de los agentes, pero también, como ha dicho Fernando Monner, y yo en eso le tengo que apoyar siempre, a la formación e información de los consumidores, que es la clave. Esta estrategia sería inaplicable si el consumidor no apuesta por ella. De nada va a valer que aumentemos la producción ecológica, que aumentemos la eficiencia, la sostenibilidad, incluso la económica, por supuesto, porque es la más importante de nuestras producciones, si al consumidor no le damos lo que quiere, no satisfacemos sus hábitos, sus tendencias. Entonces, aquí la clave yo creo que es, como he dicho, innovación, digitalización, formación, información, consenso y una última pata que ya para terminar, yo apuesto porque continuemos con las campañas de promoción de los alimentos. Las campañas de promoción de los alimentos, en este caso Alimentos de España, en las comunidades autónomas tienen sus propias campañas, pero no dejemos nunca de apoyar estas campañas de promoción internas y externas hacia nosotros, sí, pero también hacia el extranjero. Porque las exportaciones, hay que recordar, estamos incrementando las exportaciones del año 2018 a 2019, tenemos ahora más de 53.000 millones de euros en exportaciones que se ha conseguido este sector. No podemos bajarla. Este año es delicado por el tema de la COVID, pero yo creo que es un motor económico muy importante gracias a la calidad y la seguridad alimentaria de nuestros alimentos. De acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Continuaríamos con Agustín Herrero, por parte de Cooperativas Agroalimentarias. Gracias, Ricardo. Voy a intentar ser muy esquemático. En relación con la producción ecológica, estoy de acuerdo que partimos en muy buena posición. Somos el primer país productor en superficie, pero es necesario desarrollar el consumo. No somos el primer país consumidor y aquí la clave va a estar desarrollar el consumo. Si hay consumo, si hay demanda, habrá producción, habrá superficie y ese reto lo vamos a cumplir perfectamente. Pero hace falta desarrollar el consumo, clarísimamente. Hace falta muchísima educación, muchísima formación al consumidor.
Mira, vamos a un modelo más caro de producir, más costoso. Este modelo más respetuoso, más sostenible, es más costoso. Y ese mayor coste alguien lo va a pagar. Alguien lo tiene que pagar. Esto es así, no nos engañemos. Entonces, yo creo que es imprescindible que haya una, efectivamente, ¿no?, coherencia en las políticas públicas. Está muy bien lanzar estrategias, pero hay que acompañar los comportamientos de las propias administraciones en cuanto a su faceta de consumo y a su faceta de educación. Y el consumidor pues, tiene que saber lo que cuesta cada producto. No todo pueden ser ofertas. Si nuestra estrategia es comprar lo más barato posible, no estamos apoyando el cambio de modelo que se está planteando. Y esto hay que contarlo, hay que transmitirlo, ¿no? Luego, yo creo que en cuanto a sostenibilidad económica del sector productor, nosotros siempre hemos pensado, seguimos pensando que hace falta medidas de carácter estructural. El sector tiene que estar más organizado para ser más competitivo, para tener más fuerza, para tener más capacidad en el mercado. No hay atajos aquí, hay estructuración, hay vertebración, no hay atajos, ¿no? Luego, va a hacer falta muchísima innovación, muchísima investigación, digitalización para mejorar todos los procesos, para mejorar eficiencia, ¿no? Hace falta tiempo para adaptar todos estos cambios. Y luego hace falta también mucha formación a los agricultores para que cambien sus modelos productivos, para que vean también un aliciente en el cambio de los modelos productivos, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar las cooperativas. Lo importante es lanzar la idea porque luego te la copian. Si es que el primero que da avienta 2 veces. Veo que hay por ahí alguna interveniencia. Bueno, nuestra razón de ser obviamente es ayudar a los agricultores y ganaderos a que sean más eficientes, a que sean más competitivos. Ahí vamos a estar en apoyarles en esta transformación tan importante que se va a producir en los próximos años. Aquí lo dejo, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Pues continuamos en este caso con Eduardo de Miguel. Hola de nuevo. Bueno, pues para resumir, yo creo que uno de los grandes dramas, continuando lo que ha dicho Agustín, de nuestro sistema actual es el low cost. Es decir, igual que no se puede volar por 50 euros a Roma y volver porque no se están internalizando costes ambientales ni de ningún tipo, no podemos comer low cost. Igual que hay que pagar la sanidad, hay que pagar la alimentación. Otra cosa es decidir si la paga al 100% el consumidor o si repartimos los costes y la PAC puede ayudar a disminuir el coste de los productos sanos y saludables. No podemos seguir pagando productos que no sean saludables. Y dentro de las estrategias que tenemos que cumplir, y para eso la PAC es un instrumento importante también, es la estrategia de cambio climático. Como decía antes, la estrategia proteica, es decir, producir proteína nacional, nos puede suponer fijar carbono. Las leguminosas sabemos todos que fijan carbono, eliminar la deforestación de otros continentes, eliminar la destrucción de otros ecosistemas, con lo cual estamos dentro de promocionar o apoyar estas otras estrategias. Y dentro de la estrategia de cambio climático que España tiene que cumplir, independientemente que podamos discutir si la agricultura emite más o menos que otros sectores, etcétera, sí que la alimentación tenemos que tener muy claro lo que son las emisiones y el consumo de energía. Y no son parejas. Es decir, la agricultura dentro de lo que es la alimentación supone el 67% de las emisiones, lo que es la producción primaria, pero solo el 27% del consumo de la energía de nuestra alimentación, ¿vale? En cambio, por ejemplo, lo que es el transporte consume más energía, 22%, y emite solo el 13% de las emisiones que supone nuestra alimentación. Y no podemos tampoco olvidarnos dentro de esta estrategia de alimentación que el transporte de la compra a casa, a la distribución y sobre todo el consumo en domicilio consume también bastante energía. El 14% del consumo de la energía de nuestra alimentación es dentro del domicilio. Por eso creo que en esta estrategia de la que habló el ministro hay que incluir todo esto. Y todo esto luego hay que, en función de qué paisaje queramos o qué tipo de emisiones queramos y qué tipo de consumo energético queramos, habrá que llevarlo posteriormente a la PAC. Lo que no podemos hacer es elaborar una estrategia de PAC en base a lo que nos pidan simplemente los agricultores que quieran subvencionar.
Es decir, creo que tenemos que ser todos, todos los sectores, consumidores, distribución, industrias agroalimentarias, etcétera, los que decidamos un poco cuál es el paisaje que queramos para de ahí derivar la PAC que queremos proponer. Gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. Eduardo, Aurelio, tienes la palabra. Pues buenos días, y tengo la posibilidad de hacer en esta segunda intervención, que no querría repetir lo que yo he dicho, aunque sí apuntillar algunas cosas. Y es que este es un tema, y perdonadme que la existencia, es una gestión de aspectos muy complejos que implican a muchos operadores, y esto no se puede resolver a través de solo de leyes. Es decir, no, esto solo con hacer una ley de se prohíbe esto, se deja de hacer esto, y este es el objetivo legal, y ustedes apáñense, no es la solución. Y lo que hay que hacer es dejar que sean las propias empresas, y me estoy refiriendo tanto a las empresas de la distribución como a los operadores de la industria, como a los operadores agrarios, los que vayan teniendo incentivos para que esta evolución esté. Es decir, la estrategia está, sabemos los principios, sabemos que esta sociedad en la que estamos compitiendo es cada vez una sociedad que nos exige ser más multidisciplinares, tener una visión más holística de las decisiones, y aquí la única forma de conseguirlo es dejando que sea la eficiencia económica, basada sobre todo en la libertad de los modelos comerciales, la que haga que esto evolucione. Es decir, que las empresas tengan incentivos para competir sobre la base de que el consumidor va a aceptar cada vez más determinadas cuestiones, sobre la base de que la legislación va a tratar en un futuro de condicionar más nuestra capacidad de decisión, y lo que hay que reconocer es esa realidad. Y la realidad es tan compleja que lo que hay que hacer es tomar decisiones concretas sobre cuestiones concretas. Por ejemplo, el tema de los productos ecológicos, pues habrá que ver qué problemas hay para la mejora de la comercialización de los productos ecológicos en España. No solo es una cuestión de una percepción del consumidor, sino que nosotros, y esto lo sabe bien Álvaro, pues hemos identificado problemas y barreras de carácter legal que afectan a la unidad de mercado, que te complican mucho la vida y hacen que este tipo de productos pues sea más difícil de introducir, porque acaba teniendo unas limitaciones que no se ajustan a la lógica de mercado. Por ejemplo, en materia de envases. También ha señalado Fernando Moner el tema del plástico. Pues podemos decidir prohibir los food containers, pero si no hay una solución tecnológica que permita darle solución a esos problemas de determinados productos de conveniencia del consumidor, que además son productos que desde el punto de vista saludable son muy buenos, porque estamos hablando, por ejemplo, de las ensaladas de cuarta gama. Es decir, pues si no tenemos una solución tecnológica, habrá que acompasar la decisión legal a la existencia de esa solución tecnológica y tratar de fomentar que sea el estado del arte el que vaya permitiendo que se incorporen esas cuestiones. Y si estamos hablando de producciones agrarias concretas, poner lo mismo a la producción agraria del sector del aceite de oliva, que necesita un análisis complejo desde el punto de vista de por qué existe esa coyuntura de mercado, de otro tipo de producciones que a lo mejor no están atravesando por esas cuestiones. Yo creo que en la gestión de esa complejidad lo que hace falta es tratar, en primer lugar, cuando la solución tiene que ser conjunta, de permitir que todas las visiones encajen en ese análisis, en el análisis de conjunto, y luego, en la medida en que esa solución conjunta esté diseñada, dejar que sean cada una de las empresas, cada uno de los productores, con su propio modelo comercial, con sus propios incentivos, el que tenga suficientes incentivos de mercado para poder desarrollar su decisión y competir en un mercado nacional y en un mercado global. De acuerdo. Y luego tan solo un apunte con el tema de la formación que señalaba Agustín, que es un tema que me ha oído Agustín siempre decirlo también. Es uno de los temas que yo más he echado de menos dentro de la estrategia del documento de From Farm to Fork, es decir, esa parte de formación. Yo creo que en España hace falta que las autoridades educativas sean conscientes de que hace falta que la formación en el ámbito agrario sea una formación centrada precisamente en las actividades que se desarrollan en el ámbito agrario, y que no sea una formación que expulse a las personas del ámbito rural porque no tengan espacios donde desarrollar la formación que han adquirido en el sistema educativo. Entonces, bueno, yo creo que
puestos a hacer, pues habrá que también tratar de identificar qué carencias hay, y ahí coincido con Agustín en que el tema de formación es fundamental. Pues muchas gracias, Aurelio. Fernando Moner tiene la palabra. Sí, gracias. Tres cosas rápidas. Ahora mismo, si por ejemplo tenemos bastantes grados de unanimidad, no en España, en el mundo, por ejemplo, es un deseo o un rezo común que tenemos todos. Es o una vacuna contra el COVID o un tratamiento médico 100% efectivo. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando se habla dentro de la estrategia del tema de la reducción de los fitosanitarios, tal, por supuesto, pero lo que queremos es una oferta suficiente, con lo cual lo que hay que controlar muy bien es el uso de todo, ¿vale? Y para eso tenemos la EFSA europea, tenemos AESAN, tenemos organismos que lo que tienen que hacer es controlar, no prohibir todo, sino controlar el uso, que nos dé un 100% de efectividad en cuanto a tener esa oferta y que nos dé las garantías de nuestra propia seguridad en materia de salud, como también la del propio suelo que nos da tantos productos. También quiero invitaros a que visitéis la página web de mesaparticipación.com, donde hacemos encuestas de hábitos de consumo a más de 3.000 familias todos los años y que nos va diciendo ideas, acciones que deberíamos realizar, entre ellas en materia de etiquetado. A pesar de que tengamos un etiquetado a la última, cumpliendo todas las legislaciones, es un etiquetado que no nos dice a los consumidores, no nos da las pautas para generar hábitos tal y como se está viendo. Con lo cual, entre todos, ya no digo las asociaciones de consumidores, entre todos los eslabones tenemos que parar, tenemos que pensar qué tenemos que poner en ese etiquetado para que realmente ayude al consumidor a tomar decisiones que le puedan beneficiar a él. Y si le benefician a él, obviamente van a beneficiar a los agricultores, a los ganaderos, a la industria, a todos aquellos que están haciendo o nos están haciendo llegar productos que pueden ayudarnos desde el punto de vista de la salud. Y un tercer elemento, que además se está comentando varias veces. Quizá esta situación actual sea, desde el punto de vista del poder adquisitivo de las familias, una de las situaciones más graves y que más está afectando a su bolsillo. Inclusive yo me diría superior a la crisis del 2007-2008. Los cientos de miles de ERTEs, los cientos de miles de familias que han vuelto a añadir personas a las listas del paro. Todo eso ha hecho reducir ese poder adquisitivo. Por lo tanto, el factor precio no se va a ir. El factor precio va a seguir ahí como número. Yo no quiero dejar un mensaje al consumidor de que el producto barato es malo y que el producto caro es bueno, ¿vale? Yo lo que quiero decirle al consumidor es, vamos a ver, usted se puede gastar perfectamente a X euros el kilo de naranjas, de tal, cumpliendo los márgenes de todo y también, por supuesto, del agricultor para que pueda seguir interesándole estar ahí labrando cada día y tratando los campos con el cariño y tal, porque luego usted mismo está comprándole a sus hijos unas zapatillas de 100 euros. Entonces, lo que no hemos sabido es poner en valor. Y eso es lo que yo decía en mi intervención anterior, que es el momento ideal para poner en valor el sector, los productos que nos están generando esa capacidad de vivir en unas condiciones de salud mucho más razonables. Eso es lo que tenemos que poner en valor. Porque si no, al final parece que es más importante comprarle ese smartphone de última generación a nuestros hijos y cambiárselo cada 3 o 4 años que invertir en salud a través de los alimentos. Entonces, por eso decimos esa formación e información, es que en los hábitos se ve, ¿vale? Entonces, yo quiero dar valor a invertir en unas buenas naranjas, en unos buenos melocotones, en una buena carne, en un buen pescado, ¿vale? Pero si a un consumidor le parece que es caro 4 euros el kilo, porque no hemos sabido poner en valor ese tipo de productos. Por lo tanto, seguir trabajando en conjunto y que el consumidor, aprovechando esta tormenta perfecta que alguno de vosotros decíais, que obviamente sea a favor del consumidor. Si es a favor del consumidor,
es a favor de todos los eslabones que habéis dado esta respuesta durante el periodo de la pandemia y que ahora mismo tenéis este nivel de credibilidad que nunca habéis tenido. Pues muchas gracias, Fernando. Para terminar, damos la palabra de nuevo a Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, para que nos dé su punto final de vista. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo para finalizar, bueno, pues varias cuestiones. La primera es hacer hincapié en que en este Green Deal se trata mucho más concienzudamente y específicamente ciertos eslabones. Me faltan los eslabones del final de la cadena, me falta todo lo que son la distribución de los consumidores. Se ha puesto mucho foco en el inicio de la cadena, pero es una cadena completa y falta esos finales. Ahí hay que trabajar mucho. Por supuesto, de acuerdo con Eduardo, con Fernando, con todos vosotros, sobre más promoción. Lo he dicho en mi primera intervención cuando estaba el ministro. Hace falta más promoción, más educación en los colegios. Debe ser obligación saber qué es un virgen extra, qué es un aceite virgen, qué es un aceite de oliva o qué diferencia tenemos. Por supuesto, eso nos irá mejor a nuestro país en el futuro, formando a las generaciones futuras. El consumo. Bueno, se ha dicho, no tengamos miedo a producir calidad. La producción ecológica ha crecido en los momentos de esta crisis de COVID. Se ha incrementado un 35% el consumo de productos ecológicos. ¿Por qué eran más baratos? No, porque reaccionaban y tenían las calidades y las expectativas del consumidor. Por supuesto, tener un valor mayor. No hablo de precio, hablo de valor. Tener un valor mayor. ¿Y lo han pagado? En la crisis económica es cuando más ha crecido la producción ecológica. Hemos duplicado el consumo de productos ecológicos en nuestro país. Con lo cual no es un miedo a que tengamos un valor elevado. El consumidor lo quiere y lo va a pagar. Entonces, animo a que todas estas medidas nos va a posicionar a que toda la cadena tenga una aceptación y una compensación por su trabajo en todo ello. Eso por un lado. Después, lo ha dicho Eduardo, pues totalmente de acuerdo. El modelo actual no es real contablemente. Faltan las externalidades. Eso hay que hacerlo, empaquetarlo y que sea visible al consumidor, que lo valore, esas externalidades. Aurelio, la formación, por supuesto. ¿Cómo van a actuar los productores? No me cabe la menor duda de que estos productores ya hemos sabido adaptarnos a esta situación. Somos unos productores top 10. Evolucionemos más. Sabemos dónde ir, tenemos un camino para seguir y yo creo que así lo conseguirán. De verdad, perdonadme, desde la producción ecológica he dicho en mi primera intervención, llevamos 30 años trabajando en esta estrategia verde. En lo que se ha presentado ahora, para nosotros no es nada nuevo, es algo donde estamos, es un triple beneficio. Tenemos la producción ecológica desde los agricultores, los consumidores y medio ambiente. Con ello creo que vamos bien. Y por último, una petición, pongámonos a trabajar en la estrategia ya, seamos el líder de este Green Deal en España, que la estrategia de país la consensuemos, dé tiempo a debatir, dé tiempo a construirla para que estemos en cabeza de salida en esta estrategia verde. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Álvaro. Aprovecho para tu última intervención, para un WhatsApp que me ha llegado, no ha llegado por el chat, ha llegado por el WhatsApp, me dice José Luis Molina de Hispatec, que plantea la necesidad de que a partir de la estrategia verde de la UE, España, como país, elabore su propia estrategia verde para el sector agroalimentario, con una visión de largo plazo y a partir de las oportunidades de mercado a largo que tenemos y de nuestras fortalezas. Además de insistir en la parte que ya se ha hablado aquí de digitalización como herramienta clave para medir la sostenibilidad y la eficiencia medioambiental. Bueno, yo no me queda más que agradecer a todos vuestra participación, a los asistentes su presencia también a través de la red y bueno, creo que juntos, trabajando todos de la mano de la administración pública, pero liderando desde el propio sector, tenemos un camino que podemos trabajar y que podemos hacer que las cosas mejoren para toda la cadena y también, por supuesto, para el consumidor que lo está demandando. Esto es una revolución, como el evento que estamos nosotros montando para octubre, que es AgriFood Revolution. En breve tendréis noticias de ello porque estamos pendientes de la respuesta de la Comisión Europea y creo que esta revolución pues la tenemos que trabajar todos de manera conjunta y así pues conseguiremos
cumplir las expectativas de los productores, pero también las de los consumidores. Muchas gracias a todos de nuevo por vuestra participación y os esperamos en un próximo foro de la alimentación que comes, que espero que sea en breve, en este propio mes de septiembre. Gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Saludos.